Uf, ahí voy, espérenme. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenido nuevamente a Casa de Máximo. Mejor dicho, al Rincón Casero. El día de hoy vamos a estar entrevistando a una persona que fue campeona de físico-culturismo en Argentina varias veces. Nos va a estar contando su disciplina, sus experiencias, el tema de las drogas, los anabólicos, esteroides y muchísimas cosas más. No se la pueden perder, es un notón. Voy a seguir entrenando, pero no te olvides de darle like y suscribirte, por favor. Un abrazo grande. Hoy conoceremos a una de las leyendas del físico-culturismo de nuestro país. Su carrera es reconocida por haber logrado 14 títulos argentinos, dominando la escena nacional con disciplina y una fuerza implacable. Tuvo momentos épicos en su trayectoria, como el triunfo en el Torneo Internacional Iberoamericano realizado en México en el año 1999. Gracias a sus victorias, pudo cruzar el charco para competir en el prestigioso Torneo Mundial de Físico-Culturismo realizado en Montpellier, Francia, donde logró estar entre los 10 mejores del mundo en el año 2001. A sus 66 años, hoy es valorado en el ambiente del fitness debido a todo su historial de victorias en torneos de gran calibre. Es un ícono de dedicación y excelencia. Es un ejemplo para los más jóvenes, un verdadero gigante del gimnasio. Con ustedes, Gustavo Daniel El Mono Medina. Soy físico-culturista, lo sigo siendo. Comencé a competir a partir del año 83 hasta el 2019, casi 40 años de competencia. Increíble. Bueno, a partir del 2019, con 60 años, dejé la competencia. Hoy tengo 66, pero obviamente sigo entrenando y la actividad la sigo practicando. Casi diría, no en el mismo nivel, pero sí con la misma intensidad y la pasión que tenía a la hora de competir, ¿no? Siempre dije que el fisicoculturismo no es un deporte, porque en realidad, si bien existe el fisicoculturismo competitivo, como está, los puestos están determinados por jueces, es muy subjetivo, es como un desfile de moda. Para algunos una persona estará mejor y otra persona estará peor, y para otro la persona que está peor está mejor, y así. No lo define el cruce de una meta, un tiempo, un knockout como en el boxeo o un puntaje como en el fútbol. Sí. Entonces, si bien existe la actividad como deporte, yo considero de que lo más importante es la actividad en sí misma del fitness o del acondicionamiento físico. Hoy le llaman fitness, para que sea una forma más delicada y no llamarle fisicoculturismo, o como le llaman los americanos bodybuilding, o como le llaman los mexicanos físico-constructivismo. ¿Cuál es la diferencia entre el físico-culturismo y el físico-culturismo de competencia? La diferencia que uno plantea entre el fisicoculturismo de competición y el fisicoculturismo común es lo que hoy se llama la vida fitness. El fisicoculturismo de competición es siempre llevar el pedal a fondo, a riesgo de cualquier cosa y sin importar nada, inclusive sin importar lo saludable, porque no es saludable. No. Pero eso tiene que ver con la competición misma, no con la actividad. Entonces, el fisicoculturismo va a fondo. Y esa misma actividad se puede realizar en un gimnasio sin utilizar ningún tipo de sustancia, sin utilizar ningún tipo de suplementación como los esteroides y ese tipo de cosas que están tan de moda hoy, y tener una vida saludable. Es más, realmente va a tener una vida saludable y inclusive hasta te va a permitir ser mucho más longevo y mantenerte muy bien hasta edad avanzada. ¿Por qué? Porque se utiliza todo lo que se utiliza en el fisicoculturismo de competición, pero sin extremar las medidas de la competencia. La competencia no tiene límite.
extremas todas las medidas porque de eso se trata, competir y ganar, porque no me dicen la competencia cuánto vas a entrenar o vas a dejar de entrenar. ¿Qué tipo de lesiones te puede dejar? Y por desgaste, en el caso mío, tengo lesiones, artrosis en los hombros, en las 2 rodillas, las tengo operadas. No me lesioné nunca entrenando, pero cuando vos haces fisicoculturismo, te traiciona mucho el ego, porque te pensás que sos Superman, y no sos Superman. Sos un tipo que tiene un gran desarrollo muscular. Si vos haces fisicoculturismo de competencia, sos fisicoculturista de competencia, no sos otra cosa. Y tratar de tener el ego en control. El ego no es algo que, porque muchos hablan, tiene un ego. No, el ego es lo que te hace que en tu vida vos logres todo. El gran problema es cuando le soltamos la rienda al ego. ¿Qué fue lo primero que sentiste al empezar a entrenar en el gimnasio y notar cambios? O sea, ¿fue detectar que lo que te apasionaba era el fisicoculturismo o eso con el correr del tiempo? Gran parte de las personas en aquella época que realizaban fisicoculturismo, por lo menos en mi caso, hablo por mí básicamente, era porque teníamos evidentemente un complejo. El complejo de la no aceptación, ya sea porque era flaco, era negro, era morocho, el bullying existió siempre y antes más que ahora. Entonces, cuando vos te veías muy flaco, muy delgadito, es como que no insertabas, no encajabas en la vida social de esa época. Cuando empecé con eso, gané seguridad, gané personalidad y empecé a encajar en la sociedad, para en la sociedad. Grupo, sí. Pero en el tiempo te das cuenta de que no era un problema de la afuera, sino un problema de la adentro. Siempre digo que si hubiera hecho un año de psicología, hoy no hubiera sido nunca el culturista que fui. No hubiera competido en un mundial, no hubiera tenido 14 campeonatos argentinos, no hubiera sido campeón iberoamericano en México. ¿Por qué? Porque con un año de psicología, de psicólogo que en esa época no se usaba, no existía. Estaba mal visto. Yo claro, era un loquito. Sí, hubiera superado mis traumas y mis complejos y me hubiera dado cuenta que el problema para insertarme socialmente era yo, no el afuera. Hoy se busca un cuerpo estilizado, el fisicoculturismo de competición, esos lomos tan cargados de músculos como que ya ni siquiera agradan. Sí, son admirables, la gente los admira porque saben que son Fórmulas 1, pero nada más. En aquel momento, cuando empezabas la carrera de físico-culturista y competías, el uso de drogas y demás para competir, ¿era medido? ¿Te guiabas con alguien? ¿Te recomendaba a alguien? Puedo decir con mucha tranquilidad de que competí del año 83 al 89 en forma natural. O sea, no usé absolutamente ningún tipo de droga, ningún tipo de esteroide, ningún tipo de testosterona, era solamente comida, algún aminoácido que en esa época se conseguía de farmacia, alguna que otra vitamina, y era muy buena cantidad de comida y mucho entrenamiento. ¿Por qué digo que me jacto de eso? Porque eso me sirvió. Porque cuando vos aprendés a competir sin ese gran bastón de ayuda que son los esteroides o los anabólicos esteroides o las sustancias de este tipo que si bien están prohibidas se utilizan, cuando vos aprendés a lograr resultados sin eso, cuando incorporás la sustancia, obviamente el cambio se multiplica. Me resistía al uso de sustancias por una cuestión ética. Yo sentía que no era ético. ¿Sentías que era hacer trampa? Claro, sí, lo sentía. Y llegué a competir en campeonatos argentinos y salir en una muy buena ubicación estando natural. Llegué a ser campeón provincial santafesino estando natural, campeón rosarino estando natural, sin absolutamente nada. Y tengo fotos del año 88 donde yo tenía un gran físico comparado con los físicos de hoy, de un culturismo clásico. Yo era natural y tenía ese lomo. Quizás a lo mejor no con esa definición extrema, pero bastante bien, bastante definido, con muy buena puesta a punto.
Cuando utilicé esteroides, lo hice de la forma más cauta y traté de informarme todo lo más que pude para no caer en cuestiones que afecten mi salud en demasía. La información que existía era básicamente información médica. No, a nivel deportivo, la información que se conseguía era de boca a boca. Traté de nutrirme con libros de medicina, con médicos. Yo llegué a pagar un último turno con un médico deportólogo que hoy todavía no sé si sigue teniendo un gimnasio, solamente para recabar información, para aprender, para formarme, porque entendía de que la cosa pasaba por ahí. Yo tenía que informarme de cómo funcionaba todo, de cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaba la química del músculo, para poder saber cómo alimentarme, para saber cómo entrenar, y cómo funcionaban los esteroides, y qué función cumplía la testosterona, qué me convenía tomar, qué no me convenía tomar. Me fui formando de a poco, lejos del abuso, y creo que eso fue porque hizo que mi carrera sea tan extensa. Porque si yo me rompo a esta edad, no va a ser lo mismo que cuando me rompí a los 35 años. ¿Se entiende? Sí, sí. A esta edad tengo que ser muy cauto con lo que hago. Mis entrenamientos están con todo el aprendizaje de vida y de entrenamiento que tengo. Mis entrenamientos me los formo y me los adapto a mis lesiones, que son lesiones de desgaste, no solamente las que tengo que fueron traumáticas, sino lesiones de desgaste que son inevitables inclusive hasta en la gente común. Una de las cosas también que llama la atención y la gente se cuestiona si se hace plata en el fisicoculturismo. ¿El fisicoculturismo deportivo en la competencia en sí? Sí. No. Pero básicamente yo creo que es el deporte que más a pérdida va, inclusive por más que en los grandes niveles como en Estados Unidos, en el Olimpia y todo eso, ganen en un torneo, ponele, no sé si como mucho pueden ganar $100.000 en un torneo de puta madre, claro. y realmente estamos hablando del primerísimo nivel del mundo, el tope de gama del mundo del fisiculturismo. Para llegar a esa liga, ¿cómo tenés que hacer? ¿Tenés que irte a vivir y acá? Tenés que hacerte tenés que primero ganar alguna competencia que te habilite con un carnet profesional y después tener el nivel, ganar algunos torneos que te habiliten a competir en un Olimpia. Hoy hay más mujeres que hacen fitness que hombres que hacen fitness. ¿No había antes? No había. Antes el fisicoculturismo, en un gimnasio allá por los 90 o antes, no era para mujeres. La mujer que iba a un gimnasio a hacer pesas con los hombres, olvídate, estaba muy mal vista. En aquella época había 7 categorías, 8 nada más. 8 categorías, entre las cuales el fisicoculturismo femenino tenía una sola categoría, que era fisicoculturismo femenino, punto. Y después todo lo demás era masculino. Había ido a competir a Córdoba, a Keops, había competido en la confitería Keops y había ganado $500, lo que hoy serían $500. De ahí vine para acá y me fui a Capital Federal. Una locura, para la época era una locura, pero como yo estaba en un estado óptimo y era en mi mejor momento, me fui para Capital. Compito en un torneo en la categoría Master, me anoto en categoría Master porque daban $250. Y tenía la opción de ir al Overall, que era la categoría general, por otros $250. Entonces hice todo ese camino, porque yo era campeón argentino ya y podría haber ido a la última categoría, que era el Grand Prix, que había mucho dinero ahí también. Pero dije, voy a hacer todo el camino. Gané la Master, salí segundo en la general y salir segundo en la general me habilitaba para ir al Grand Prix. O sea, si yo salía primero, segundo o tercero en el Overall, que se llama, me habilitaba a ir al Grand Prix. ¿Qué ventaja tenía el que venía a competir en el Grand Prix? Que básicamente venía y hacía una sola preparación y estaba descansadito para competir. El que venía arrastrando todas las otras categorías, como yo, terminaba un poco cansado. Resultó ser que llegó el Grand Prix y no me dejaron subir. ¿Por qué? No me dejaron subir. Yo no sabía por qué.
Yo tenía el afiche que decía Grand Prix abierto a primero, segundo y tercer puesto de Oberall. Había salido de segundo, o sea, tenía todo el derecho. Bueno, me fui a buscar los afiches donde decía eso, que estaban pegados en la marquesina del teatro, y cuando los fui a buscar no estaban. Los habían sacado todos. Un amigo de San Lorenzo, Lito Herrera, le pregunto, Lito, ¿tenés, que había competido en la categoría máster conmigo, ¿tenés un afiche del torneo? Me dice, sí, en el auto, tráemelo. Me lo trajo. Cuando voy a la mesa de jueces, ya la categoría de Grand Prix estaba arriba y estaban entregando los cheques. ¿Qué pasa? Le planteo por qué no me dejaban subir al Grand Prix. Y me dicen que no, que era solamente para el primer puesto del Oberall. Y le digo, pero si en el afiche dice primero, segundo y tercer puesto del Oberall. Digo, ¿por qué no me dejás subir? Le dije que a los 3 días iba a tener una carta de documento, mi abogado se le iba a mandar, porque yo ya tenía 53 años en ese momento. Juntaron toda la plata de los stands, el organizador del torneo, pobre la cara que tenía, porque juntó de a moneda para poder pagarme, me pagaron. Pero ahí que no sabía, o sea, me pagaron el premio, porque cuando yo planteo, el que ganó el Grand Prix, le digo, fue el que me ganó el Oberall a mí. Los otros 2 atletas, ¿a mí me ganaban? Le pregunté. Eran atletas, obviamente, de una persona que estaba en la federación. Eran atletas de él. Entonces me digo, estos tipos me ganan a mí. Dice, no, mono, vos no te pueden ganar nunca. Y bueno, dice, ¿qué? Pero no te podemos. Digo, yo quiero el premio que me corresponde, que yo vine a ganarme arriba del escenario. ¿Me entendés? Vamos, si quieren, nos subimos. Yo me paro al lado de esa gente. No tengo problema. Yo sabía perfectamente que le ganaba. Ellos, obviamente, eran sus alumnos, sus atletas. Le dejaron el premio a los atletas, juntaron toda la plata y me dieron toda la plata que me correspondía. Obviamente en las revistas yo no figuré como segundo puesto, ni ahí, ni siquiera en una foto. En realidad en ese fin de semana hice una buena cantidad de dinero, pero te cuento esto para que veas que en todos lados se cuecen habas. O sea, los tipos, había favoritismo y hoy sigue habiendo favoritismo, no solo acá. No hablo solamente de Argentina, en torneos internacionales pasa algo parecido, como que tenés que venderle el alma al diablo para poder pertenecer, y yo creo que no solamente en el fisiculturismo, sino en montones de actividades también eso sucede. Con respecto a los tiempos, ¿cómo manejabas el trabajo, el entrenamiento, la alimentación? ¿Cómo solías acomodarte para llevar una línea de todo esto? Yo he ido a laburar a la empresa y hasta en la actualidad, cuando me ha tocado trabajar, cuando vuelvo a trabajar alguna vez en alguna parada porque me contratan y eso, yo arranco de mi casa con 3 tuppers y tengo el almuerzo en la empresa, pero no arranco con menos de 3 tuppers. O sea, tengo que meter hasta las 5 de la tarde por lo menos 4 o 5 comidas. Y después meto 2 comidas más, son 6 o 7 comidas diarias. Hasta luego en la actualidad, en esa época lo hacía también. Y es un laburo, pero es parte de la actividad, es parte del volver y entrenar. Del proceso. Y después, llegar del trabajo, por eso la comida es tan importante, porque si no comes sano y bien y fuerte, ¿con qué combustible entrenás después de 9 horas de laburo? ¿Qué comes? Y la proteína, ahora no tanto porque estoy grande y no me interesa, no solo no me interesa dañar mis músculos, mis articulaciones, sino me interesa que mis órganos internos todavía sigan funcionando. O sea, no voy a recargar el hígado al pedo, los riñones al pedo y todo lo que es mi sistema digestivo. Obvio, sigo comiendo sano, pero por ejemplo, para darte una idea, en algún momento llegué a comer casi 1 kilo, 1,2 kilos, 1,5 kilos de proteína, de carne por día. Y hoy, inclusive hasta por costos, no puedo. Hoy, con suerte, puedo llegar a 600, 700 gramos de carne por día y con eso mantengo 80 y pico de kilos, 84 kilos, 82, que es lo que me interesa tener. No me interesa pesar más de 90, como pesé toda mi vida, pesé 98, 103, 96.
mientras sos joven no pasa nada. Hoy eso, a nivel articular, cintura, rodillas, te pasa factura. Me llevaba 3 tuppers al trabajo, llegaba a casa, merendaba nuevamente con mi señora, estaba un rato con los chicos, me iba al gimnasio, entrenaba y después cumplía con todo lo que podía. Siempre laburé 9 horas, o sea que mis tiempos a nivel familiar eran siempre después de las 8 de la noche, porque esa hora para mí, para el gimnasio, la tenía porque era mi pasión y gracias a mi señora y a mi familia que me bancaron en todo momento, puedo decir que pude seguir haciendo mi actividad. Ahí está el quid de la cuestión. Cuando vos tenés ganas de hacer algo, lo puedes hacer. Eso, cualquier cosa que diga no, son excusas. Si te quedas en las excusas, hoy hay muchas frases que en Instagram, viste, hoy son todos motivacionales. Hoy las frases son muy fáciles y la dicen mocoso, que ni siquiera vivieron la vida. Seguramente la leyeron de algún lado y la dicen, y por eso no digo que no sea real, es real. Lo que pasa es que uno con la edad que tiene, esa frase la vivió en carne propia, ¿me entendés? O sea, la realidad es que si vos te apasiona algo, lo haces. ¿Te arrepentís de no haber hecho algo que en su momento podrías haber hecho? No, me da mucha... No me arrepiento de nada, me da bronca porque cuando yo fui campeón iberoamericano se estaba realizando en Alemania el Mundial en Máster y sin duda hubiera sido campeón del mundo en Máster porque en ese momento una persona que era coach mío que me ayudaba en la preparación, que era un español, estaba en el Mundial ese y me llamó por teléfono a México. Yo estaba en México, me llamó por teléfono y me dijo que porque qué coño estaba en México y le dije, mira, no conseguí un sponsor, nadie me dio bola. En Rosario al culturismo nadie le daba pelota, no era. Hoy el fitness está en todos lados, porque inclusive hasta los médicos promocionan el trabajo de fuerza. Si vos tenés más de 40 años, tenés que hacer trabajo de fuerza porque te mejora cardio. Nosotros lo sabíamos ya en los años 80 y pico y sin embargo éramos resistidos y maltratados porque usábamos anabólicos para competir. Porque el culturista siempre fue como un conejillo de India. ¿Tuviste miedo de arriesgarte a tomar algo que no sabías que estabas tomando? Era parte del ADN de cada uno. Si no hubiera sido fisiculturismo, hubiera competido a ver quién, qué sé yo, no sé, quién escupe más lejos, no sé, por decir una voz. O sea, competitivo, ¿te consideras competitivo? Yo creo que sí. Yo creo que el tipo que está en la competencia o es un deportista es como una especie de soldado. A veces vos te planteás y decís que este tipo se va ponele a un argentino que va a Israel, a pelear para Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué sentido tiene? Y a lo mejor el tipo es soldado por naturaleza. Claro. Yo sabía que podía ser campeón argentino. Y sabía que si no era por ese lado, por el lado de la sustancia, si no tenía anabólicos, no iba a ganar. Salí tercero, inclusive estando natural. Pero dije, no, bueno, yo quiero esto. Y fui por eso. Y ahí sí, es un riesgo. El mismo riesgo, insisto, que corren todos los deportistas de alto rendimiento. Si vos te subís a moto y la ponés a 283 kilómetros, sabés que te puede caer. Claro. La posibilidad está. Sin embargo, vos confíás en tu preparación, confíás en vos. Pero si ese momento te caes, te la ponés. Termina todo roto. ¿Viste? ¿Viste a algunos de tus compañeros afectados por lo que consumieron durante su carrera? Sí, conozco, sí, a nivel internacional, inclusive. Generalmente cuando estas cosas suceden, no hay un solo factor, no es solamente el uso de esteroides que te produce tal patología y te morís porque tenés un ACV como la locomotora. Hoy, pobrecito, la están matando de una manera porque a lo mejor sí, ¿quién dice que usaba esteroides, bla? Pero eso no es lo único y lo más importante en generar
problemas a nivel salud. La mala alimentación, la mala vida, el estrés, el no parar, el vivir a 1000, ¿me entendés? O sea, eso genera casi más daño que utilizar esteroides. Claro. Obviamente, cuando le sumás una sustancia que agrega y potencia la posibilidad de tener este problema, obvio que sí, también es un factor que es nocivo para ese tipo de cuestiones. ¿Me explico? El esteroide o los anabólicos no saben discernir sobre una célula buena y una célula mala. Ahí está la clave de estar en control siempre uno para poder advertir y prevenir. Mono, ¿qué te dio, qué te favoreció, qué te generó el fisicoculturismo a nivel personal para vos? Eso te genera personalidad, tenacidad, te da temple a la hora de afrontar inclusive problemas cotidianos. ¿Por qué? Porque cuando vos estuviste a dieta, una dieta restrictiva, en déficit calórico y encima entrenando como una bestia, sentís que si pudiste pasar por eso, mientras sostenía tus 8 horas, 9 horas de laburo, después entrenabas y después estabas con tus hijos y salías con tu señora, y si vos pudiste soportar eso, y es como que el resto ¿cómo no lo va a poder superar? Es como que te da esa cosa de decir, bueno, está bien, me voy a caer, pero me voy a levantar, me voy a caer, que de hecho en la actividad pasa constantemente. No siempre vos te preparás pensando de que vas a ganar, y vos no sabés que hay 30 tipos que se están preparando igual que vos, igual o más, y vas y te pensás que te los comés crudo y te la pegan. Entonces, bajá la cabeza, bajá el escenario, y ni bien poné el pie por debajo del escenario, ahí comienza tu nueva preparación para poder reinventarte de nuevo. Porque es eso, porque la competencia es eso, volver y volver y volver y volver. Como te decía, las metas a veces ni siquiera son importantes, sí, pero ni siquiera son lo más importante, porque llegan. Y después, ¿qué pasa? Y querés más. Y entonces seguís con la actividad, seguís en el mismo camino, y eso es la vida misma. Si no tenés proyecto, si no tenés cosas para hacer en tu vida, y ya está. Andá y enterrate solo, es simple. Por último, definime qué es el fisicoculturismo para vos, Mono. Casi no tiene nada que ver con la estética. Y siendo 100% estético. Pero para lograr ese afuera, primero tenés que crecer mucho de adentro. Tenés que crecer muchísimo de adentro, aprender a controlar tu ego, por eso lo planteaba, a darte cuenta de que por sí solo no sos nada, nadie en la vida, nadie. Aquel que diga, no, porque es un vendedor de humo, porque nadie es lo que es por sí solo. Siempre somos lo que somos por el entorno que nos rodea, obviamente, y nuestro esfuerzo. Bueno, un gusto, amigo. No, gracias por todo. Hace muchos años que no te veo, era una criaturita muy pequeña. Chiquitita, quilombera. Muy chiquitita, sí. Y sí, y siempre tuviste contacto con Gonzalo, eso me ¿cómo se dice? Me da alegría, porque son totalmente disímiles, están en lugares totalmente diferentes. Pero nos conecta algo. Pero la amistad sigue estando. Eso es otra cosa que es súper importante. Gracias, Mono. Muchas gracias por tu tiempo, amigo. Bueno, gracias.